Ya. Ya. Entonces, hoy día vamos a comenzar, yo creo, ya la última unidad que nos queda este año. Ya depende, quizás, puede que quizás la última clase veamos alguna unidad, o sea, un último contenido diferente, pero esto es ya la última unidad que tiene que ver más con biología, porque vamos a estar viendo los niveles de organización de las biomoléculas, después vamos a tener que hablar de las células, cómo realiza, ¿no es cierto?, sus distintos trabajos la célula, y también cómo trabaja la membrana plasmática. Entre esas cosas que vamos a tener que ver, ¿ya? Entonces, para comenzar, ¿no es cierto?, con aquello, esto que vamos a ver esta semana, lo que va a intentar hacer en primera instancia es tratar de categorizar, ¿no es cierto?, los diferentes componentes que existen de la materia, tanto la materia viva como la materia que no se considera, ¿no es cierto?, como con vida. Y poder, ¿no es cierto?, señalar cuál es su importancia, para qué nos sirven, ¿no es cierto?, y cómo aportan a esta organización que tiene nuestro planeta, nuestro mundo, nuestra vida. Entonces la idea es que puedan relacionar algunas funciones de las moléculas orgánicas e inorgánicas que vamos a estar viendo y que lo puedan relacionar con el funcionamiento que va a tener la célula y nuestro cuerpo y su nutrición. Entonces, la primera diapositiva que tenemos acá es como un, ¿no es cierto?, es como un esquema de lo que vamos a estar hablando en primera instancia, ¿ya? Más que nada aquí se los vamos a nombrar, pero vamos a estar viendo cada uno de ellos y sus principales características, ¿ya? Tenemos, ¿no es cierto?, que la materia va a estar organizada, ¿no es cierto?, desde lo más pequeño, que serían, ¿no es cierto?, las partículas subatómicas, el átomo, la unión de átomos que van a ser las moléculas, los organelos que son parte de la célula. Las células son capaces de formar muchos tejidos, o sea, muchas células forman un tejido, también pueden estar formando órganos o ya de hecho, ¿no es cierto?, un sistema, un aparato que va a ser parte de un organismo. Y un conjunto de organismos, ¿no es cierto?, van a formar una población que si conviven con otros animales van a tener una comunidad, y si ya tomamos en cuenta también, ¿no es cierto?, lo que los rodea, vamos a estar hablando del ecosistema, y si, ¿no es cierto?, consideramos todo el planeta, vamos a hablar de la biomasa o el bioma, también como se puede señalar, ¿ya? Entonces, a continuación vamos a ir viendo cada uno de estos niveles de organización para así poder ir repitiendo, ¿no es cierto?, lo que les expliqué muy rápidamente. Buenos días. Entonces, tenemos acá que la materia va a ser como lo más pequeño, e incluso, ¿no es cierto?, vamos a estar señalándolo como la parte de la materia que se considera sin vida. Y dice acá, ¿no es cierto?, la materia constituye un sistema de organización donde cada sistema está ordenado jerárquicamente, eso quiere decir, ¿no es cierto?, por niveles de complejidad. ¿Ya? Esto quiere decir que los niveles superiores van a estar incorporando a los inferiores, ¿ya? Como que se van, ¿no es cierto?, complementando y se van haciendo más complejos, ¿no es cierto? Estos que son más chiquititos los contiene el átomo, la molécula contiene muchos átomos, los organelos van a contener muchas moléculas y así sucesivamente, ¿ya? A eso se refiere esta estructura jerárquicamente, ¿ya? Y que van incorporando los niveles inferiores. También tenemos que existen distintos tipos de sistemas, entre los que encontramos el sistema de organización química, también vamos a estar viendo el sistema de organización biológico o biológica y el sistema de organización ecológico, que va a tener que ver principalmente con las distintas ramas, ¿no es cierto?, que va a tener estos niveles de organización. Entonces, en primer lugar, en este cuadro tenemos en qué se basan estos tres niveles de organización. El nivel de organización química se va a estar basando principalmente, ¿no es cierto?, en la composición de la materia.
¿ya? ¿Qué es lo que le conforma la materia y cómo se estructura, ¿no es cierto?, en función del tamaño. Sus componentes principalmente, ¿no es cierto?, van a ser las partículas subatómicas, los átomos, las moléculas y los organelos, ¿ya? Principalmente esto, ¿no es cierto?, van a ser aquellos que no se pueden observar a simple vista, ya que son muy, muy pequeños, por lo tanto van a ser supuestamente menos complejos y se pueden estar considerando como abióticos, que aún no tienen vida, ¿ya? Mientras que la organización biológica se van a componer acá, como dice, ¿no es cierto?, de los seres vivos, ¿ya? Desde la célula en adelante vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, de seres vivos, ya sean, ¿no es cierto?, los tejidos, los órganos, los sistemas y los distintos organismos. Recuerden que una pura célula, bueno, en la próxima clase vamos a estar hablando más al respecto, una pura célula puede ser parte, ¿no es cierto?, de un organismo, como puede ser una bacteria o algún hongo, ¿no es cierto?, que sean unicelulares. Y por último tenemos que la organización biológica, o sea, ecológica, es aquella que comprende, ¿no es cierto?, a los seres vivos y su entorno. Ya lo relaciona con su entorno y vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, ahí ya de la población, o sea, más de un individuo de la comunidad, individuos diferentes y todo lo que, ¿no es cierto?, lo que lo va a estar rodeando y va a estar influyendo en su vida. Entonces, tenemos ahora en primera instancia los niveles de organización de la materia, ya, o sea, la organización química. Y en la organización química, ¿no es cierto?, tenemos que las partículas más importantes van a ser las partículas subatómicas, el átomo y también las moléculas. ¿Ya? Aquí me faltó, que lo coloqué en el otro nivel, los organelos. ¿Ya? Según lo que estuvimos viendo acá, ¿no es cierto?, los organelos deberían haber ido en la organización química, ¿ya? Así que aquí me faltó los organelos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a partir de la célula en adelante vamos a estar hablando de organización biológica, ¿ya? O con vida. Entonces, tengo a las partículas subatómicas que van a ser, ¿no es cierto?, aquellas que van a estar formando parte del átomo, ¿no es cierto?, como van a ser los electrones que se encuentran, ¿no es cierto?, alrededor del átomo, o sea, del núcleo, y en el núcleo, ¿no es cierto?, se encuentran los protones y también los neutrones. Ya tenemos ahí también señalados los fotones, que son cuando los electrones tienen algún cambio en las órbitas y van a estar generando un destello de luz. Tenemos entonces estas partículas subatómicas que van a estar formando parte del átomo. Tenemos que el átomo va a ser esta partícula más pequeña de los diferentes elementos, ¿no es cierto? Todos los elementos químicos, el oxígeno, el hidrógeno, el calcio, el potasio, el sodio, todos esos son diferentes elementos químicos que van a ser formados por diferentes átomos, ¿no es cierto? Una sustancia que no puede ser desintegrada en otra sustancia por medios químicos ordinarios, ¿ya? Los átomos están constituidos por partículas subatómicas que van a ser estas ya señaladas anteriormente. Entonces también se señala que es importante que los átomos no se pueden seguir dividiendo en otras partículas de este mismo tipo, ¿no es cierto?, más pequeñas, sino que solamente en partículas subatómicas. Y por último tenemos en este caso a la molécula, que van a ser una agrupación, un conjunto de dos o más átomos unidos por enlaces químicos. Ya se van a estar uniendo, buscando, ¿no es cierto?, estabilizarse y van a formar moléculas, ¿no es cierto? El aire que nosotros respiramos es dioxígeno, son dos átomos de oxígeno, no es un solo oxígeno el que tenemos acá, ¿ya? También, ¿no es cierto?, la molécula de agua son
átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno juntos. Ya es una molécula. La unión de dos átomos diferentes. O también puede ser del mismo átomo. Cada nivel, ¿no es cierto?, presenta algo más que las propiedades de cada una de las partes que proceden, ¿no es cierto?, anteriores, emergentes. Y que no existen en el nivel anterior por las interacciones que van a tener entre sus partes. Ya a eso se refiere, ¿no es cierto?, sobre todo en el caso de que las moléculas van a ser uniones de átomos y no van a estar uniendo, ¿no es cierto?, a estas partículas subatómicas. Más adelante vamos a estar hablando de qué es lo que son las propiedades emergentes, ya qué es lo que van a estar aportando en cada organización de vida, en cada ecosistema. De todas las propiedades emergentes de la materia, la vida que surge en el nivel de organización llamado célula es sin duda la más importante y la causa de que hoy estemos aquí, ¿no es cierto? Claramente cuando en el planeta no existía aún la vida, lo que sucedió, ¿no es cierto?, es que comenzaron a desarrollarse una serie de reacciones químicas que permitieron generar los primeros compuestos orgánicos. Y a partir de ello comenzaron a generarse las primeras bacterias primitivas que cumplían solamente las funciones básicas, ¿no es cierto?, de poder alimentarse y reproducirse. Y así, ¿no es cierto?, pudieron evolucionar hasta el concepto de vida actual. Entonces, ¿no es cierto?, tenemos acá el cuadro a continuación de los niveles de organización biológica, o sea, que están considerando, ¿no es cierto?, a partir de la célula, o, ¿no es cierto?, a partir de los componentes de la célula, que se van a estar considerando materia con vida. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, que vamos a estar llamando organelo a estas partes, ¿no es cierto?, que van a tener estructuradas a las células. Ya van a ser las estructuras que se encuentren dentro de las células, que vamos a estar hablando principalmente la próxima semana, cómo van a ser, ¿no es cierto?, la mitocondria, el aparato de Golgi, la misma membrana, ¿no es cierto?, de las células es un organelo. Ya tenemos ahí muchos más, lisosomas, ¿no es cierto?, ribosomas, que vamos a estar hablando ya la próxima semana. También tenemos, ¿no es cierto?, a la célula, que va a ser, ¿no es cierto?, la que va a contener estos organelos, y se considera, ¿no es cierto?, que es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, ¿no es cierto? Forma parte de las estructuras de la piel, de los huesos, de nuestro cerebro, etcétera, etcétera, y cumple muchas funciones diferentes en todos los seres vivos. Así como es la primera unidad operacional de la materia viva. Tenemos que, ¿no es cierto?, ya en la próxima clase vamos a hablar más de las células. Estas pueden ser procariontes o eucariontes, que tienen que ver con su forma, ¿no es cierto?, que tienen núcleo o que no tienen núcleo. Luego tenemos que los tejidos van a ser, ¿no es cierto?, una agrupación de células que cumplen una misma función de manera coordinada. Por ejemplo, el tejido óseo. O sea, todos los huesos, ¿no es cierto?, van a estar formados por diferentes células que van a estar cumpliendo esta función. Ya también, ¿no es cierto?, el tejido del corazón, del cerebro, de nuestra piel, van a ser diferentes tejidos que van a tener células muy parecidas. También tenemos, ¿no es cierto?, en este caso los órganos, que son tejidos especializados que van a realizar también funciones específicas, ya para ayudar, ¿no es cierto?, al funcionamiento de la vida, del cuerpo, ¿no es cierto? Funcionamiento del organismo, dice. Y por último tenemos los sistemas,
que van a ser el conjunto de órganos que forman un organismo y que interactúan con el ambiente externo, ¿no es cierto? El sistema respiratorio, el sistema digestivo. Sin embargo, no todos los organismos que tienen más de una célula alcanzan organizaciones de sistemas, de órganos. Ya a veces, ¿no es cierto?, hay organismos que solamente realizan sus funciones a través de los organelos o a través de órganos pequeños que van a tener. No van a alcanzar a tener un sistema que, ¿no es cierto?, va a tener, los sistemas van a tener un conjunto de órganos, ¿no es cierto? Pensemos en el sistema respiratorio, ¿no es cierto? Vamos a tener acá, ¿no es cierto?, el sistema primero de la boca, la nariz, que va a ser un sistema de recepción, un sistema de conducto, ¿no es cierto?, el esófago, y luego vamos a tener ahí los pulmones, que van a tener, ¿no es cierto?, los bronquios, que se van a encargar del intercambio del gas. También, ¿no es cierto?, después ese gas vital, ¿no es cierto?, el oxígeno se lleva a través de la sangre hacia todas las células de nuestro cuerpo. Y por último tenemos a los organismos, que van a ser los individuos que tienen muchas células, que van a tener niveles de organización de tejidos y órganos, y es la segunda unidad operacional de la materia viva. ¿Por qué? Porque antes habíamos señalado, ¿no es cierto?, a las células como la primera, ¿no es cierto?, unidad de... A ver, ¿cómo era? Primera unidad de operación de materia viva. En cada caso, están formados por grupos de estructuras que trabajan en forma coordinada. ¿Ya? O sea, ¿no es cierto?, los sistemas, ¿no es cierto?, se organizan para poder formar a un organismo que vamos a hacer nosotros, ¿no es cierto? Somos un organismo, un perro, ¿no es cierto?, va a ser un organismo, un oso va a ser un organismo. Entonces, cuando ya, ¿no es cierto?, estamos, podemos ya señalar, ¿no es cierto?, los niveles de organización biológica, vamos a pasar a los niveles de organización ecológica. O sea que van a estar considerando más allá de un simple individuo. Entonces, ¿no es cierto?, vamos a estar hablando de una población cuando tenemos un conjunto de individuos que coexisten en una misma región, por lo tanto se van a estar relacionando entre sí y que pertenecen a la misma especie. ¿Ya? O sea, un conjunto de pájaros de la misma especie, un conjunto de perritos, de lobos, ¿no es cierto?, de la misma especie, de zorritos, ¿no es cierto?, que hay acá, van a ser una población. Por ejemplo, ¿no es cierto?, nosotros vamos ahí al Campana y nos dicen que existe una población alrededor, ¿no es cierto?, de 10 zorros culpeos, ¿no es cierto? Entonces, son especies de iguales, ¿no es cierto?, que van a estar en un lugar. Luego, cuando hablemos de comunidad, nos vamos a estar refiriendo al conjunto de poblaciones, ¿ya? O sea, muchos individuos de diferentes especies. Vamos a colocar en rojo ahí, conjunto de poblaciones de diferentes especies, que van a estar interactuando, ¿no es cierto?, en el mismo lugar. Y eso puede darse, ¿no es cierto?, en un bosque, en el mar, ¿no es cierto?, en un río, en donde van a haber diferentes especies de pájaros, peces, quizás, ¿no es cierto?, puede haber algún mamífero, como algún zorro, pueden haber ratones, ¿no es cierto?, también, conejos, sobre todo si estamos hablando en un bosque, en el cerro, etcétera, etcétera. Acá en Chile, ¿no es cierto?, tenemos muchas aves, muchos pajaritos. Y por último tenemos los ecosistemas, que van a ser, ¿no es cierto?, cuando ya estamos involucrando a todos los seres vivos, pero también vamos a estar influyendo los factores que son sin vida, que son los abióticos, como por ejemplo, ¿no es cierto?, van a ser las características que va a tener el suelo, las condiciones que van a tener el clima, y también, ¿no es cierto?, los accidentes geográficos que puedan tener. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso, no es cierto? Que puede ser algún acantilado, alguna montaña, ¿no es cierto?, algún río, alguna quebrada, etcétera, etcétera.
Un ejemplo de un ecosistema puede ser un bosque de pinos, ¿ya? ¿No es cierto? Ahí vamos a tener ahí diferentes especies, ¿no es cierto?, que pueden estar habitando ese bosque. También tenemos el concepto de bioma, que dice, ¿no es cierto?, que incluye aquellos ecosistemas con condiciones climáticas similares de temperatura y de precipitación. O sea que no va a estar incluyendo solamente al ecosistema que es la región más próxima, sino que también lo intenta comparar, ¿no es cierto?, con lugares que tienen las mismas condiciones, a ver si presentan, ¿no es cierto?, el mismo desarrollo de organismos, ¿ya? Organismos semejantes. Es por eso, ¿no es cierto?, que aparece como ejemplo cómo está comparando diferentes desiertos. Desierto de Atacama puede ser, el desierto de Tundra, el desierto de la sabana África, ¿no es cierto?, etcétera. Ahí para el desierto también del Sahara, me faltó. Y tenemos también, cuando ya estemos considerando la biosfera, que va a estar considerando a todo el planeta, sistema formado por todos los ecosistemas de la Tierra, tanto los terrestres como los acuáticos, que están presentes, ¿no es cierto?, en el planeta. Entonces, recién terminamos, ¿no es cierto?, de revisar niveles de organización y les vamos a dejar de tarea, ¿no es cierto?, que para aquellos que no entendieron muy bien este nivel de organización, puedan estar leyendo este mapa conceptual para poder llegar, ¿no es cierto?, a entender cómo se organizan estos niveles distintos, ¿no es cierto?, de la materia. Entonces, habían quedado pendiente también este concepto de propiedades emergentes que van a tener los diferentes organismos, ¿ya? Tenemos que estos conceptos que están a continuación tienen que ver con algunas funciones que son capaces de realizar los organismos y que le van a permitir, ¿no es cierto?, desarrollarse en la vida. Tenemos primero el concepto de homeostasis, ya muy importante en biología, y que sirve, ¿no es cierto?, principalmente para poder mantener estable una condición en el medio interno, ¿ya? A pesar de que el medio externo esté cambiando. Aquí, como ejemplo, ¿no es cierto?, de homeostasis, podemos estar dando dos más fáciles de entender, ¿no es cierto?, que son, por ejemplo, el tema de si, por ejemplo, tenemos un cambio en la temperatura, nuestro cuerpo va a tender, ¿no es cierto?, a generar más calor automáticamente, ya sea a través, ¿no es cierto?, de que cuando nos dan escalofríos, o también, ¿no es cierto?, de preocuparse de estar llevando sangre a los lugares más vitales, ya para evitar, ¿no es cierto?, que se produzca alguna hipotermia. También, ¿no es cierto?, cuando tenemos o hay mucho calor, ¿no es cierto?, por otro lado, si hay mucho calor, vamos a tener que tenemos pérdida de líquidos, por lo tanto, el cuerpo también se va a estar preocupando de generar sed, ¿no es cierto?, para que pueda hidratarse. Y también, obviamente, ¿no es cierto?, cuando estamos transpirando, lo que hace, ¿no es cierto?, el cuerpo es tratar de disminuir la temperatura. También tenemos el concepto de metabolismo, que es el conjunto de reacciones químicas y transformaciones de energía que permiten la degradación o formación de moléculas que hacen posible la vida. Aquí, ¿no es cierto?, en el metabolismo vamos a tener, ¿no es cierto?, cómo nuestro cuerpo va a ser capaz de transformar, o sea, degradar los alimentos, transformarlos en energía y transformarlos en componentes importantes para la formación de sus partes, ¿no es cierto? Como por ejemplo pueden ser formar organelos, formar células que van a necesitar, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo. También tenemos el concepto de irritabilidad, ¿no es cierto?, que se relaciona con la capacidad que tienen los seres vivos de poder responder a los distintos estímulos. O sea, qué tan irritante, ¿no es cierto?, va a ser frente a algún cambio, ¿ya?, frente a alguna estimulación.
Y por último tenemos la reproducción, que es la capacidad de producir nuevos organismos vivos, o también, ¿no es cierto?, de generar descendencia. También vamos a tener como propiedades emergentes de los distintos organismos la adaptabilidad, que tiene que ver con la capacidad de ejecutar pequeños cambios de comportamiento o incluso cambios físicos, fisiológicos, biológicos también, para conseguir sobrevivir en diferentes condiciones ambientales. O sea, todas las adaptaciones que puedan tener los diferentes animales para poder vivir, ¿no es cierto?, en ambientes extremos. También, ¿no es cierto?, el concepto de crecimiento corresponde al aumento de tamaño que experimentan algunos organismos, también con la idea de poder ser más, ¿no es cierto?, adaptables al ambiente o poder, ¿no es cierto?, generar alguna ventaja en su desarrollo. Y también tenemos que el movimiento es esta característica que se refiere al desplazamiento del organismo y también a la capacidad de poder orientarse en su lugar, ¿no es cierto?, donde se encuentre. Entonces, a continuación, hemos terminado ya esta primera parte de la clase en donde tenemos desarrollado los niveles de organización de la materia y algunas de las características que van a tener los organismos vivos, ¿ya? Entonces viene una actividad que por temas de tiempo, ¿no es cierto?, la vamos a pasar así a la rápida, en donde, ¿no es cierto?, tenemos que ver diferentes tipos de ecosistemas, ¿no es cierto?, un desierto, un cerrito, un bosque, ¿no es cierto?, las montañas, y aquí ya tenemos un lago, una laguna. Entonces, ¿no es cierto?, en estos tres ambientes obviamente van a estar viviendo diferentes especies. Dice, ¿qué factores abióticos presentan cada uno de los ambientes? ¿Cuáles factores considerados sin vida? Entonces, ¿no es cierto?, acá en los factores abióticos teníamos al clima, ¿no es cierto?, el suelo, eso principalmente, ¿no es cierto? Habíamos señalado. Hay los accidentes geográficos, ¿no es cierto?, que pueden estar ahí influyendo, ¿ya? Pero sin duda, ¿no es cierto?, el clima en estos tres es como el más diferente, ¿no es cierto? Vamos a tener un clima muy seco en una primera instancia, después muy templado y lluvioso, y acá, ¿no es cierto?, ya vamos a tener un clima muy húmedo, muy acuático. Entonces, eso se refiere, ¿no es cierto?, ¿cuáles son los factores? El clima, el suelo diferente, ¿no es cierto?, un suelo de arena, un suelo más verde, ¿no es cierto?, un suelo acuático. Luego dice, ¿cuál particularidad adaptativa tendrán que poseer las plantas en cada uno de estos ecosistemas? Obviamente en el primer ecosistema casi no habrían plantas, pero, ¿no es cierto?, tenemos el ejemplo acá del desierto florido, que no es igual a la imagen que tenemos, ¿no es cierto?, que tenemos, pero es muy parecido, y que se da, ¿no es cierto?, que al solamente tener algunas precipitaciones pueden salir algunas flores que son características de estos lugares, ¿no es cierto?, que van a poder sobrevivir con poca cantidad de agua, pero al final solamente van a ser estacionarias, o sea, que se van a dar en un periodo determinado, principalmente en primavera. También tenemos, ¿no es cierto?, que ya en un clima más templado van a dar gran cantidad de plantas, ¿no es cierto?, no van a tener que tener tantas adaptaciones, sino que soportar mucha agua. Y por último, ¿no es cierto?, ya en un clima muy acuático también van a ser especies más adaptadas al agua y a los fríos. Entonces, cuando preguntan, ¿no es cierto?, qué particularidad adaptativa se refiere a este concepto de adaptabilidad, ¿no es cierto?, algún cambio en la fisiología, ¿no es cierto?, para poder sobrevivir en estos diferentes ecosistemas.
Y por último, ¿en cuál de los tres ambientes es más probable que se desarrollen mejor los musgos y los helechos? Pareciese que puede ser, ¿no es cierto?, el tercero, sobre todo el tema de los musgos, ¿ya? Pero también podríamos estar considerando el segundo, ¿no es cierto? Porque aquí en algunos lados, ¿no es cierto?, si encontramos también debe haber, ¿no es cierto?, alguna ribera de agua y también puede que encontremos, ¿no es cierto? Pero en el primero, para nada, ¿no es cierto? Y también tenemos otra segunda actividad que se refiere a que ustedes puedan identificar a partir de este texto cuáles son las características de propiedades emergentes que va a tener esta especie, ya que las puedan identificar, ¿no es cierto?, y describir. Entonces, vamos a leer el texto. Dice, el oso polar es uno de los más grandes depredadores del Ártico. Además, posee una gruesa capa de grasa, vamos a ir subrayando las palabras claves, y un abundante pelaje de color blanco. Además, tiene su piel de color negra. Ya no sé si sabían que los osos polares tienen su piel de color negra, lo que le permite mejor captar, ¿no es cierto?, la radiación solar. Recuerden que el color negro absorbe la radiación solar y evita, ¿no es cierto?, que se escape esta radiación. Pero, ¿no es cierto?, va a tener un pelaje de color blanco que le va a ayudar principalmente, ¿no es cierto?, con el camuflaje, ¿no es cierto?, que viven en la nieve, entonces ni se van a ver, se les van a ver la nariz con suerte, y va a ser más fácil, ¿no es cierto?, para ellos poder cazar en ese caso. Entonces, se refiere, ¿no es cierto?, a estas propiedades emergentes, ¿no es cierto? Vamos a tener ahí la propiedad emergente del crecimiento. Tenemos, ¿no es cierto?, que el oso polar es la especie terrestre, ¿no es cierto?, más grande de ahí de ese lugar. Por lo tanto, ¿no es cierto?, va a ser la que está como más arriba en la cadena alimenticia. También tenemos las características de adaptabilidad, ¿no es cierto?, como los cambios fisiológicos que tiene esta especie, ¿no es cierto?, tiene una gruesa capa de grasa, también tiene un abundante pelaje que lo va a mantener un poquito más abrigado, ¿no es cierto?, a las condiciones climáticas. Entonces, a eso se refiere, ¿no es cierto? Identificar cuáles son las propiedades y describirlas, ¿no es cierto? Más que nada ahí señalar que son de adaptabilidad, que son de crecimiento. Ya relacionarla con estos conceptos, adaptabilidad y crecimiento. Ya. Esto más o menos debería haber sido una clase. Ya fuimos rápido, las actividades también las pasamos rápidas, así que por temas de tiempo, ¿no es cierto?, que tenemos una pura clase esta semana, vamos a seguir avanzando, ¿ya? Entonces, ahora, ¿no es cierto?, sí vamos a estar hablando de cuáles son los elementos, ¿no es cierto?, bioelementos que van a estar formando parte de los diferentes seres vivos y qué función van a estar cumpliendo, ¿ya? Entonces, tenemos acá los bioelementos, ya como su nombre lo dice, son los elementos químicos que forman parte de la materia viva, o sea, de los seres vivos. ¿Ya? Bioelementos. Bio de vida, elementos de la vida. Estos bioelementos van a ser clasificados en bioelementos primarios, secundarios y terciarios. ¿Por qué se organiza así? Principalmente de acuerdo a la cantidad que existen en los diferentes organismos. Los primarios van a existir en gran cantidad, primordiales, secundarios en muy baja cantidad, y ya terciarios casi no existen, solamente trazas que se denominan así porque ya solamente existen muy pocas cantidades. Entonces tenemos que los primarios representan alrededor de un 99% de la masa de las células. Van a ser compuestos principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno.
Estos son los elementos que contiene. En menor proporción vamos a tener al fósforo y al azufre, que van a estar formando parte de los fosfolípidos, los dientes, proteínas y enzimas que van a estar formando parte de los organismos. Tenemos los elementos secundarios, bioelementos secundarios, que se encuentran en cantidades inferiores a las anteriores, incluso por debajo del 0,1%, y generalmente se van a encontrar en forma iónica, con carga. Ejemplo, los iones de sodio, de litio, de calcio, de potasio, de magnesio y de cloro. Estos elementos, ¿no es cierto?, se pueden encontrar en algunas pequeñas células, ¿no es cierto?, en pequeñas cantidades, ¿no es cierto? El tema de las neuronas utilizan las bombas de sodio y potasio, pero en muy bajas cantidades, ¿ya? Tenemos también que aparecen en cantidades inferiores al 0,1% los llamados oligoelementos, que serían, ¿no es cierto?, los bioelementos terciarios, que aún así son importantes para el correcto funcionamiento de los seres vivos. ¿Ya? Algunos elementos como el zinc, el hierro, algunos que no, el flúor, el azufre. Ya igual pueden estar formando parte importante para el desarrollo de los seres vivos. En este caso también... Entonces son los terciarios. Entonces, también le quería señalar que en esta categoría, ¿no es cierto?, de terciarios, pueden estar algunos elementos que pueden estar causando también algunos problemas, ¿ya? Sobre todo, ¿no es cierto?, si tenemos ambientes con mucha contaminación, podemos tener aquí, considerando los metales pesados que pueden llegar a nuestro cuerpo por efectos de alimentación o, ¿no es cierto?, por contaminación de los ambientes. Pero también se van a encontrar, ¿no es cierto?, en muy bajas cantidades, porque si ya se encuentran en muy altas cantidades, van a generar problemas, incluso, ¿no es cierto?, la muerte. Entonces, acá, ¿no es cierto?, tenemos un cuadro que está señalando cuáles son algunas de las características de estos elementos que acabamos de ver, ¿no es cierto?, que tenían diferentes proporciones. Entonces tenemos el calcio, que habíamos señalado que era un elemento secundario, que ayuda con la contracción muscular, además es mensajero de diversos procesos metabólicos. El fósforo es componente de los nucleótidos y ácidos nucleicos, ya que van a estar formando parte ahí del ADN. Ya el fósforo lo habíamos señalado como... Bueno, como primario. Tenemos al potasio, que este sería secundario porque está en forma de ion, y tenemos que contribuye a mantener las diferencias del potencial eléctrico. Ya este trabaja, ¿no es cierto?, en las neuronas, con el potencial de acción, ¿no es cierto? Y ahí se utiliza este elemento. También tenemos el azufre, que es un componente de los aminoácidos. O sea, el azufre teníamos que era un oligoelemento y que solamente, ¿no es cierto?, forma parte de algunos aminoácidos. Los aminoácidos después van a estar formando parte, ¿no es cierto?, de las proteínas. El sodio también contribuye, ¿no es cierto?, con el potencial eléctrico, pero también ayuda a mantener el equilibrio hídrico de la célula. También estaba en el nivel secundario. El hierro, que también está entre el terciario, tenemos que es un componente de la sangre, principalmente de la hemoglobina, contiene hierro, y también es un transportador electrónico en las reacciones de oxidación. Ya eso tiene que ver con el metabolismo también. Tenemos el cobre, que va a estar formando parte de algunas enzimas. El cobre claramente es un elemento terciario.
Y tenemos también al yodo, que es un componente de la hormona tiroidea, de la tiroides, ¿no es cierto? De hecho, ahí cuando tenemos problemas con esa glándula, tenemos que aumentar o disminuir la cantidad de yodo que consumimos. Y por último tenemos acá en este cuadro el magnesio, que es un factor importante en la fotosíntesis, ya principalmente, ¿no es cierto?, de las plantas. Ahí tenemos algunas plantas, ¿no es cierto? Si ven, si se fijan en algunos fertilizantes que puedan tener en casa, caso contienen magnesio o potasio, es porque ayudan, ¿no es cierto?, en su composición, estos minerales que van a contener. También tenían algunas preguntas, ¿no es cierto?, frente a estos elementos primarios, ¿no es cierto?, secundarios y terciarios, que dicen, ¿no es cierto?, ¿por qué decimos que los niveles de organización atómico y molecular son niveles abióticos? Ahí, ¿no es cierto?, el concepto abiótico se refiere a que no tienen vida. Entonces, ¿por qué, ¿no es cierto?, los niveles, el átomo y las moléculas no tienen vida? Y eso es principalmente, ¿no es cierto?, porque estos no tienen las capacidades básicas de un organismo vivo. ¿Y cuáles son las capacidades básicas de un organismo vivo? Poder, ¿no es cierto?, en primer lugar, reproducirse, que eso tiene que ver con las propiedades emergentes. Esto no lo señalé recién. ¿Ya? Todos los seres vivos van a tener estas propiedades emergentes, ¿no es cierto? Entonces, los átomos, las moléculas no van a tener estas características, no van a poder adaptarse, no van a tener características de crecimiento, de movimiento, ni tampoco, ¿no es cierto?, de realizar estos procesos, sobre todo el de reproducción. Ya los átomos no pueden reproducirse, las moléculas tampoco, solamente se forman por el conjunto de átomos que se van obteniendo. Entonces, las células sí se pueden, ¿no es cierto?, reproducir, entonces de ahí en adelante se consideran como bióticos. Número 2. ¿Cuáles son los atributos que identifican a los seres vivos y los hacen diferentes de la materia inanimada? La acabo de responder, ¿no es cierto? Tienen que ver con estas propiedades emergentes, ¿ya? La adaptabilidad, el crecimiento o desarrollo y movimiento, y también me falta la reproducción, ¿ya? Como características clave. O sea, un ser vivo tiene que tener como características principales, ¿no es cierto?, crecimiento, adaptabilidad, movimiento y reproducción. Estas también, pero ¿para qué la van a nombrar todas? Dice también que ¿en qué se diferencian los bioelementos primarios y secundarios? Ya principalmente los primarios es porque se van a encontrar en más cantidad, ¿no es cierto?, y los primarios es porque van a estar formando parte principal de la masa de las células. ¿Ya? O sea que cada célula va a contener muchos de estos elementos. Y la última pregunta dice, ¿qué tipo de funciones cumplen los bioelementos? Y aquí, ¿no es cierto?, tienen algunas de ellas. Ya, estamos muy al límite del tiempo, así que vamos a seguir avanzando. Uy, estamos al límite. Ya, entonces, lo que viene a continuación, chiquillos, es muy importante porque se relaciona con la pregunta esencial. Ya, la pregunta esencial no tienen que ustedes que hacer un análisis, sino que solamente tienen que poder ir haciendo como un intercambio de la información que se van a encontrar aquí y pasarla a un cuadro resumen, ¿no es cierto?, que se van a encontrar en la pregunta esencial. Ya dice acá, ¿no es cierto?, que ustedes tienen que seleccionar 3 biomoléculas, señalar su clasificación, caso van a ser orgánicas o inorgánicas, y además describir cuáles son sus funciones y cuáles son sus características en cuanto a estructura, o sea, de qué es lo que están formadas. ¿Ya? Si van a tener más nucleótidos, aminoácidos, a eso se refiere. Entonces tenemos que los bioelementos se combinan para dar lugar, ¿no es cierto?, a las moléculas de los seres vivos, ¿ya? Entonces se van a clasificar en 2 tipos: biomoléculas inorgánicas, que se caracterizan por presentar una estructura química sencilla,
¿Qué significa sencilla? Más cortita, más simple, ¿no es cierto? Ejemplo, tenemos que el agua y las diferentes sales minerales, o sea, ¿cuáles dijimos que eran sales recién? Los iones. ¿Ya? Todos estos iones van a ser considerados también como sales minerales. ¿No es cierto? Van a ser consideradas como moléculas inorgánicas. Principalmente también son moléculas inorgánicas porque no tienen el átomo de carbono. ¿Ya? El agua es H2O, tiene hidrógeno y oxígeno, no tiene carbono. Y las sales minerales van a ser distintas, sales de sodio, potasio, magnesio, me faltó cloro, que no van a estar formando parte con carbono tampoco. Entonces tenemos acá, ¿no es cierto?, que en los seres vivos el agua va a ser muy importante y también algunas sales minerales van a estar alrededor de 1%. ¿Ya? El agua un 75% y las sales minerales un 1% de nuestro cuerpo. O sea, de una célula humana, disculpe. Una célula humana va a tener un 75% de agua y sales minerales solo 1%. Y por otra parte, vamos a tener a las biomoléculas orgánicas que son exclusivamente parte de la materia viva, ¿ya? Y que están formadas por cadenas hidrocarbonadas. Esto es lo que decía yo recién, ¿no es cierto? Que van a estar formadas por carbono y además hidrógeno. Ejemplo de moléculas o biomoléculas orgánicas, que los vamos a estar viendo a continuación: glúcidos, lípidos, proteínas o ácidos nucleicos. Entonces, la pregunta esencial, chiquillos, ustedes tienen que elegir, ¿cuánto eran? ¿3 o 4? 3. Tienen que elegir entre estas, tienen que elegir 3 de estas que acabamos de ver. Aguas, sales minerales, digamos 2, o glúcidos, lípidos o proteínas, ¿ya? Entonces, de estas 6, tienen que elegir 3 y clasificarlas, escribir su función, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo a continuación. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus funciones? Etcétera, etcétera. Aquí hay algunas preguntas más, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la diferencia, que ya se la aclaré, ¿no es cierto? Las orgánicas van a tener hidrocarbonos y estas no van a tener, y las orgánicas van a ser parte exclusiva de la materia viva. ¿Ya? Eso tiene que ver con las diferencias. Los bioelementos más importantes, ¿no es cierto?, para la formación de las biomoléculas orgánicas va a ser el carbono. Y todo ser vivo necesita de los siguientes bioelementos primarios: nitrógeno, manganeso, calcio, todas o ninguna. ¿Cuál será el elemento primario? Nitrógeno, manganeso o calcio. Entonces volvemos atrás. Primario teníamos acá al carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Entonces esa es la letra A. Seguimos, me quedan 10 minutos. Y tenemos, a continuación entonces, van a tener las características de cada uno. Solamente ustedes van a tener que identificarlas, como cuáles van a ser las principales, para poder posteriormente, ¿no es cierto?, plasmarlas en este cuadro. Ya las vamos a ir leyendo y para que clasificándola. Tienen que colocar aquí el nombre de la molécula, agua, sales minerales, de sodio o de potasio, la que usted elija, clasificarla, orgánica o inorgánica, nada más. Claro, la idea es que coloquen alguna orgánica y otra inorgánica. Las funciones están a continuación y las características también las vamos a estar señalando a continuación, ¿ya? Entonces, tenemos como primera aquí el agua, sin duda, ¿no es cierto?, una muy importante porque forma parte fundamental de las células y de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Un 70% de los seres vivos es agua.
¿Por qué? Porque va a estar ayudando a disolver muchas sustancias y también va a ser el medio en donde se dan muchos procesos químicos, ¿no es cierto? La sangre va a tener mucha agua, las células en su interior van a tener agua, y ahí, ¿no es cierto?, en donde van a ocurrir muchos procesos. Entonces, ¿no es cierto?, acá tenemos algunas de las características que pueden estar señalando como la estructura que tiene hidrógeno y oxígeno. También pueden estar señalando como característica, ¿no es cierto?, el porcentaje que tiene, pero aquí, ¿no es cierto?, esto que está acá son funciones, ¿no es cierto? Es un medio de disolución, es una función. Medio vital también se consideraría como una función. Es una sustancia muy reactiva en procesos como la fotosíntesis, la respiración y en los procesos de hidrólisis. ¿Ya? Eso podríamos estar señalando también como una función, ¿ya? Porque, ¿no es cierto?, la respiración celular y las reacciones de hidrólisis serían un proceso. Y eso sería como una parte de las funciones, y esto sería un poco de las características, ¿no es cierto?, lo que está en la imagen. Acá está enseñando un poco, ¿no es cierto?, que tiene una polaridad que va a ser una característica importante del agua, ¿ya? Que pueden colocarlo ahí como una característica, que es dipolar, ¿ya? Pero no especifiquen todo, ¿no es cierto? Más que nada que señalen. Tenemos también las sales minerales, que no están especificadas cada una, ¿no es cierto? Pero están señaladas cuáles son sus características, ¿ya? Y las funciones pueden estar señalándolas de acá, ¿ya? Porque aquí no aparecen funciones, aparecen más características de estas, ¿no es cierto? Aparecen cómo se encuentran. Igual aparecen algunas funciones, pero son las mismas que aparecen acá, ¿no es cierto? Como diferencias de potencial eléctrico, etcétera, etcétera. Entonces, eso pueden estar señalando, ¿no es cierto?, que las sales minerales se encuentran en tal porcentaje y que se pueden estar en estado sólido, ¿no es cierto?, puede estar formando parte de los esqueletos de los moluscos, de los vertebrados, o también puede estar en estado líquido, ayudando, ¿no es cierto?, en el impulso nervioso o en la contracción muscular. Y luego tenemos la importancia, ¿no es cierto?, de las biomoléculas orgánicas, que principalmente van a estar formadas por carbono, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Que el carbono se caracteriza por formar 4 enlaces, ¿ya? De acuerdo a sus características atómicas, siempre el carbono va a necesitar tener 4 enlaces. Por lo tanto, va a unirse a átomos como el hidrógeno, como el nitrógeno, incluso con átomos del mismo tipo. Va a formar cadenas, que van a ser las cadenas de carbono. Entonces van a formar grandes cadenas que vamos a estar viendo a continuación. Entonces tenemos que pueden formar, ¿no es cierto?, los grupos, o sea, las moléculas orgánicas pueden ser, ¿no es cierto?, glúcidos, que van a ser principalmente carbohidratos, compuestos principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, y sus principales funciones son, ¿no es cierto?, proporcionar energía inmediata y así como dar sostén a nuestro cuerpo, una función de estructura, formando parte de los tejidos, de las membranas de las células. Acá tenemos la clasificación de los diferentes glúcidos, como pueden ser, ¿no es cierto?, glucosa, fructosa, ribosa, ribulosa, almidón, glucógeno, celulosa, maltosa, etcétera, etcétera. Todo eso van a ser glúcidos. Por otro lado, tenemos los lípidos, que son un diverso grupo de moléculas que tienen una capacidad, ¿no es cierto?, de disolverse solamente en compuestos orgánicos. Se caracterizan por ser grasas y su principal función, ¿no es cierto?, es también dar una gran cantidad de energía. Aquí no está la función. Ya, no está. Pero los lípidos son
los que más energía nos dan. ¿Ya? Y de hecho, ¿no es cierto? Si es que no se consumen, son los que se van a estar acumulando y van a estar formando las grasas que son más difíciles posteriormente de eliminar. Entonces aquí habla de las grasas, de los ácidos grasos, y también habla de los esteroides que son capaces de acumularse alrededor de un esqueleto de un hidrocarburo, y uno de ellos, ¿no es cierto?, es el colesterol. También tenemos a las proteínas, que sus principales componentes van a ser carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y se unen o sea, se forman por la unión de los aminoácidos. Acá tenemos cuáles son sus funciones principales, en donde van a estar formando parte de las enzimas, van a ayudar en la homeostasis, son parte de la energía de reserva, ayudan en el transporte de sustancias, etcétera, etcétera. No es necesario que las coloquen todas, ya solamente unas 2 a 3 funciones. Y por último, tenemos a los ácidos nucleicos, que son parte importante de este ADN. Son las moléculas portadoras de la información genética y que son formadas por la unión de los nucleótidos. Existen de dos tipos, el ADN y también el ARN, y son fundamentales para la vida de las células, pues al unirse con otras moléculas cumplen 3 funciones cruciales, ya que transportan energía, transportan átomos y transportan los caracteres hereditarios. Se refiere principalmente a que generan información de las funciones de cada célula. Eso es todo, chiquillos, por hoy día. Ya venía otra actividad, ya no está difícil, estas son puras alternativas y es más que nada de contenido, ¿ya? Ojo que quizás alguna pregunta podría aparecer en la prueba. Claro, estas preguntas para aquellos que dan las pruebas a fin de año, o sea, a fin de mes, pueden repetirse, ¿ya? Pero para aquellos que trabajan semana a semana, tenemos acá la pregunta esencial de esta semana y la idea es que completen este cuadro, ¿ya? Eso ha sido todo hoy día, chiquillos. Me quedan 2 minutitos por si hay alguna consulta que quieran realizar. Este es el momento.